Filemón, su único capítulo, versículo 8 en adelante. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí, que dice, hermanos, nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Oramos al Señor y le decimos: Padre buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche, Señor, porque te hemos adorado, te hemos exaltado. Hemos hablado nosotros lo que hay en nuestro corazón para ti. Hemos dicho, Señor, lo que nuestros corazones sienten. Te hemos adorado por lo que tú eres. Hemos cantado de tus victorias y lo que tú haces. Ahora, Señor, vamos a callar para que hables tú, Señor, a nuestras vidas. Para que uses esta palabra que hoy hemos leído en tu nombre, para llegar a lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro corazón. Para que, mi Señor amado, seamos instruidos a través de tu palabra y podamos crecer en el conocimiento de ella, pero también podamos crecer espiritualmente y aprender, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, mis amados hermanos. El tema de ahora se llama una segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Amén. Dios en su infinita misericordia y en su grande amor nos da oportunidades a diario, tanto así, hermanos, que la palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Usted nunca se va a acabar las misericordias de Dios porque son nuevas. Su amor para con nosotros es nuevo cada día. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades. Y si ustedes recuerdan, hermanos, un pasaje muy conocido que es cuando el apóstol Pedro negó al Señor. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces, las mismas 3 veces que él lo negó. Y las 3 veces le dijo: apacienta mis ovejas. No le reclamó ni le echó en cara el hecho de la traición. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y hoy vamos a ver a través de la palabra, hermanos, y vamos a hablar a través de un hombre llamado Onésimo. Onésimo significa útil. Eso significa Onésimo, útil. Pero el trasfondo que el Señor nos va a hablar hoy acá, hermanos, es acerca del amor de Dios, que nosotros tenemos que aprender a ver a las personas como Filemón y como el apóstol Pablo vieron a Onésimo. Onésimo, hermanos, era un esclavo, era un siervo de Filemón. Filemón era un hombre, por lo que se puede apreciar en la escritura, hermanos, que era un hombre económicamente rico. Tenía propiedades y tenía esclavos. Dentro de esos esclavos estaba uno llamado Onésimo, que cuenta, hermanos, la historia y parte de lo que dice la palabra, que Onésimo un día le robó a Pablo. Se llevó unas cuantas cosas de valor, hermanos, y huyó y se fue para Roma. Estando en Roma, Onésimo escuchó, hermanos, a Pablo predicar de la palabra de Dios. Escuchó a Pablo hablar acerca del evangelio. Entonces Onésimo fue alcanzado por el evangelio y se arrepintió y se convirtió a Dios. Entonces vamos a ver ahora cómo el mensaje de Dios que transformó la vida de Onésimo era el mismo mensaje que había ya transformado la vida del apóstol Pablo y había transformado la vida de Filemón. Porque para Filemón, hermanos, no iba a ser fácil encontrarse con alguien que le había robado, hermanos. Si usted lee el versículo 1 y 2, dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia,
y a la iglesia que está en tu casa. Se cree, hermanos, que la hermana Apia y Arquipo, hermanos, era la familia de Filemón. Apia era la esposa y Arquipo, era el hijo de ellos, de Filemón. Entonces había un ministerio, dice la palabra, que tenía una iglesia en la casa. No era una casa pequeña, era una casa grande. El evangelio había llegado y se había fundamentado tanto en la familia, hermanos, que habían decidido poner sus pertenencias, de poner su casa al servicio de Dios. Había sido próspero, pero un día fue probado, hermanos. Un día uno de los hombres de confianza le robó algo de sus pertenencias y se fue. Dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, Pablo le está intercediendo en este momento ante Filemón por la vida de Onésimo, para mandarte lo que conviene. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. La mayoría de cartas de Pablo, hermanos, desde Timoteo en adelante, hermanos, la mayoría fueron escritas en la cárcel. La mayoría las escribió Pablo siendo atribulado. Y aún así había paz en su corazón. Aún así había amor en su corazón hacia su prójimo. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ya no miraba, fíjense que Pablo y Filemón eran amigos. Y Pablo en ningún momento sudó calentura ajena, hermano. Es decir, aquí viene este ladrón y hoy me viene a buscar a mí. Como sabe que yo puedo interceder ante su amo, pues no, hoy lo voy a fregar y lo voy a hacer que lo metan a la cárcel. No. Dice, te ruego por mi hijo. El amor que Pablo tenía era un amor que el evangelio había logrado hacer en él. Si Pablo, recuerden que antes mataba a cristianos, desechaba y odiaba a todo aquel que predicaba el evangelio, pero cuando él fue alcanzado y su vida fue transformada, pudo ver de diferente manera a alguien que lo había agraviado, a un amigo de él, y dijo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual, oiga, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Leí un comentario, hermanos, acerca de esta parte donde dice te fue inútil. Y varios concordaban, hermanos, porque eso no saca en la palabra, varios concordaban de que Onésimo era un esclavo haragán. Onésimo era un esclavo que no le gustaba trabajar, por eso era inútil. Estaba en la casa de Filemón, pero no hacía absolutamente nada. Entonces lo más fácil que se le hacía a Onésimo era robar algo e irse para Roma, porque en Roma había un lugar donde iban la mayoría de esclavos que eran refugiados. En esa zona no los podían tocar, aunque supieran dónde estaban, no los podían regresar y encarcelarlos. Entonces lo más fácil para él era robar algo e irse. Era alguien inútil, alguien que no hacía ni dejaba hacer, hermanos. Ahora, en el camino de Dios, nosotros nos vamos a encontrar en algún momento en un área así, usted y yo de nuestra vida, donde aparentemente, hermanos, va a llegar una pasividad a nosotros que no nos va a dejar hacer, ni vamos a hacer nosotros nada. Y probablemente el enemigo nos haga ver que somos inútiles. Es que mire, yo solo llego a la iglesia y ya estuvo. Es que mire, a mí ni ganas de ir a la iglesia me dan. Es que mire, eso de leer la Biblia, yo me aburro. No digamos eso de ayunar. Ay, va que van a hacer una vigilia, ir a la vigilia, no voy a ir. Y comienza el enemigo a hacernos creer que nosotros somos inútiles, que hagamos lo que hagamos en el camino de Dios, es igual. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. En el 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El versículo 10 y versículo 11 mencionan a un Onésimo que fue fugitivo, hermanos, que solamente robó y se fue. Él sabía que había hecho un mal y que iban a llegar consecuencias a su vida.
Era un fugitivo. Pasándolo a nuestra vida en el ámbito espiritual, dice la palabra que nosotros antes estábamos muertos en delitos y en pecados. La palabra o esta parte, hermanos, de Filemón muestra, es como una analogía, hermanos, de la historia redentora de Dios para con nosotros, su pueblo. Pongámonos que nosotros éramos Onésimo, que nosotros andábamos huyendo de la presencia de Dios, que nosotros no queríamos aceptar la condición que nosotros teníamos, y el Señor usó un hombre llamado Pablo para que Onésimo llegase a los pies de Cristo. Yo no sé a quién usó el Señor en su vida para que usted hoy esté en este lugar, posiblemente a su vecino, a su vecina, posiblemente alguien le repartió un tratado y dijo, voy a ir a ver qué hay en esa iglesia, y vino aquí, posiblemente nos vio por las redes sociales, posiblemente escuchó una campaña, escuchó a gotitas de Jesús que andaba evangelizando. No sé cuál fue el Pablo que Dios usó en su vida para que usted alcanzara la redención de parte de Dios y hoy podamos estar acá. Y Onésimo, hermanos, cuando huyó, lo hizo con la mentalidad de no regresar y enfrentar un juicio al cual Filemón tenía todo derecho de llevarlo humanamente. Pero cuando el evangelio llega, hermanos, y transforma, cambia nuestra forma de ver a los hermanos, que en el camino de Dios nos cuesta un poco más servirle a Dios. Yo admiro, hay personas que no les cuesta servirle a Dios, que están siempre allí, que pueden, tienen el tiempo, la disposición y todo. ¿Cómo hacen? No sé, pero siempre pueden. Y ya vemos otros que nos cuesta. Habemos otros que ahí vamos dando nuestro mejor y mayor esfuerzo para Dios, pero ahí vamos. Entonces, cuando el evangelio de Dios llega, nos cambia la mentalidad y la forma de ver, la perspectiva de ver la vida de los demás. Oiga lo que dice el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Por qué Pablo tuvo el atrevimiento de enviárselo nuevamente a su amo, hermanos? Yo me hacía esa pregunta. Y es porque conocía que Filemón había cambiado, hermanos, y que no le iba a hacer nada a Onésimo. Y que aparte de eso respetaba la autoridad que Pablo tenía sobre él, sobre Filemón. Entonces te lo voy a enviar, y cuando lo recibas, recíbelo como que a mí me estás recibiendo. ¿Qué tal eso, hermano? ¿A dónde nos pone a nosotros el Señor en una situación así? ¿Cómo actuaría usted que, digamos, un primo suyo, un sobrino suyo, le robó prendas de valor y las fue a empeñar? Y usted se dio cuenta quién había sido. Y de repente le habla a su hermana y le dice, mira, te voy a mandar a mi hijo, el que te robó, el que te empeñó tus pertenencias, el que vendió tu celular, el que te robó no sé qué. Quiero que lo recibas como que si me estás recibiendo a mí. ¿Cuál sería nuestra actitud en ese momento? ¿Sabe a qué nos está enseñando el Señor acá en este versículo? Donde dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. De que usted tiene que ver en su hermano y en mí a Jesucristo. En que usted no tiene que ver los errores que su hermano comete, yo no tengo que ver los errores que usted comete, yo tengo que ver a Jesucristo reflejado en usted. Le aseguro que si el Señor se personificara y llegara a mi casa, hermano, lo invito a comer pupusas de unas que venden allá por Canal 50. Lo llevo ahí en la esquina, lo llevo ahí y le digo, Señor, vamos, te voy a enseñar, te voy a dar a comer las mejores pupusas del Salvador. No, te llevo ahí y vamos a ir y vamos a comer pupusas. Pero si viene un hermano a visitarnos, no somos capaces nosotros de esperar de que el hermano se vaya para comer, hermanos. ¿Ah? Después sacamos la caja de Don Pollo cuando se vaya el hermano. ¿Sí o no? No, ahorita servir los frijoles y los huevos, después sacamos el pollo, la carne. ¿Por qué somos así? Porque no hemos aprendido a ver en nuestro hermano a Jesús, sino que hemos aprendido a ver los errores. Le dijo, recibirlo y recibirlo como que fuera yo el que llega a buscarte o a buscarte en ese momento.
Pablo sabía que Filemón había sido transformado y que la palabra de Dios había cambiado su vida y que lo iba a recibir como que si fuese el mismo Pablo que llegaba a visitar a Filemón. Aprendamos nosotros a no ver los errores de los demás. Les digo, aprendamos porque cuesta. Lo primero que resalta, o lo primero que nosotros vemos que resaltan a las personas son sus defectos. Pocas veces vemos las virtudes de los hermanos. Si alguien vino tarde una vez, lo tachamos de tardista por esa vez que llegó tarde. Si un hermano faltó un día, lo tachamos de irresponsable de ahí en adelante hasta que se muera. Si su hijo una vez le contestó mal, usted dice, vos sos un malcriado por una vez que le contestó mal. Aprendamos a ver, como Pablo le dice a Filemón, yo quiero que lo recibas como a mí. No veas al ladrón, no veas al que te traicionó, al que te defraudó. Mírame a mí, a tu amigo, el que te predicó un día el evangelio. Dice el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo sabía que legalmente Onésimo le pertenecía a Filemón, todavía seguía siendo su esclavo. Él pudo redimirlo y decirle, mira, yo sé que si te lo mando a vos, lo vas a mandar a la cárcel, mejor que me quede a mí. Pero le dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. Te lo voy a enviar a ti porque a ti te pertenece. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Oiga, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué significa esto? La vida de Onésimo había sido transformada. Pablo ya no lo veía como un esclavo, hermanos. Pablo le dijo, oiga lo que dice el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Cuando el evangelio de Dios transforma nuestra vida, ya no calificamos o etiquetamos a las personas por lo que antes eran, sino por lo que Dios hizo en sus vidas. Le dijo, ahí te voy a mandar a tu esclavo otra. No, te lo envío, pero ya no lo veas como esclavo. Míralo como un hermano, porque ahora es hijo del mismo Padre. Ahora fue lavado con la misma sangre de Jesucristo que tú fuiste lavado, fui lavado yo y también Onésimo. Recibirlo como un hermano. Hermanos, cuando nosotros, dice la palabra que nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Amén, así dice la palabra del Señor, que éramos enemigos. Pero que de dos pueblos el Señor hizo uno solo. Eso lo dice, me parece, Colosenses capítulo 2, quitando la pared intermedia que nos dividía entre Dios y nosotros. Y dice que anuló el acta de los decretos que nos era contrarias. Y que exhibiendo a las potestades, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, hermanos, en la cruz, por usted y por mí, quitó toda etiqueta y todo calificativo que usted y yo teníamos antes en el mundo. Y ahora somos hijos de Dios. Yo no sé si usted lo cree, yo sí lo creo. Ya no somos esclavos, ahora el Señor nos ve como libres. ¿Ustedes creen que las personas no se admiran de lo que usted era antes y de lo que Dios ha hecho ahora? Yo ayer hablaba con una amiga y hoy se lo comentaba al pastor en la mañana y me preguntó, mire, ¿cómo se llama su pastor? Y le digo, Miguel Ramírez. Pero no es ese, el de revelación, ¿cómo no? Le dije, el que antes andaba en revelación, el que antes tenía una orquesta, ahora le sirve al Señor. Y me dice, sí, el Señor lo transformó, lo cambió y ahora adora a Dios
y tiene una iglesia, le dije yo, el Señor lo respalda. Y me dice, qué increíble lo que Dios hace. Cuando la gente dice qué increíble lo que Dios hace, se refiere, hermanos, que cuando Dios hace las cosas en nosotros, las hace perfectas. Ya Dios no ve al que usted era antes de buscar al Señor. Hoy lo ve como un hijo de Dios que antes era esclavo y ahora es libre. Que antes le servía a Satanás y ahora le sirve al Señor. Que antes llegaba a su casa buscando problemas con su esposa y ahora está aquí adorando al Señor con su familia. Eso es lo que Dios ve, pero lo que el enemigo no quiere que usted sepa es que usted es libre y nos quiere seguir tratando como esclavos. Y le dice en el 16, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. ¿Por qué dice para mí? Porque era como su hijo, a él le costó, era su discípulo. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, Onésimo y Filemón se iban a encontrar, pero tenía que tratarlo como hermano, no solo porque había recibido a Jesucristo en su corazón, sino que en la carne también porque ya no tenía que sentir ningún rencor en contra de aquel hombre que le había robado. Ya no tenía que haber en su corazón resentimiento o raíz de amargura contra aquel hombre que lo había desfalcado, que lo había traicionado. Ya no así. Le dijo, mayormente para ti, porque tú lo tienes que recibir en el nombre del Señor, pero también lo tienes que recibir en la carne. Porque nuevamente te vas a encontrar con aquel que te hizo daño. Cuando el Señor ha transformado nuestras vidas, no tiene que haber espacio para el odio en nuestro corazón, hermanos. No tiene que haber espacio para el rencor. Tenemos que aprender a perdonar. Hubo alguien que hizo tanto daño en mi familia, que yo estaba pequeño, hermanos. Y yo juré hacerle daño un día. Y yo decía, yo voy a crecer, me voy a fortalecer y esta persona va a ir envejeciendo y ahí van a dar vuelta los papeles, dije yo. Y un día me lo encontré. Yo iba en el carro, hermanos. ¿Ganas de qué creen ustedes que me dieron, hermano? Cabal. No, de atropellarlo, no, hermano. Bueno, sí, no. Sí me dieron ganas de atropellarlo. Sí. Y le dije, Señor, yo no tengo que sentir eso. Pero cuando yo confesé, oiga bien, y dije el nombre de esa persona y lo perdoné, me costó. Porque me acordaba todas las trampas y todas las cosas que él le hizo a la familia. Me costó, pero yo lo confesé. Yo no sé si él se acuerda de todo lo que nos hizo o sea feliz, no sé, hermano. Espero que el Señor haya tenido misericordia de él. Pero cuando llegue el momento de encontrarnos con ese Onésimo que nos robó, con ese Onésimo que nos traicionó, con ese hombre o con esa mujer que jugó con sus sentimientos, tenemos que recibirle no solo en el nombre del Señor por lo que Dios ha hecho en nosotros, sino en la carne. Usted ya no tiene que sentir nada en contra de él. Dice, así que, versículo 17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Oiga, y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice ahí, hermano? Ponlo en mi cuenta. ¿Qué tal eso, hermano? ¿Qué tal eso? Ponlo en mi cuenta. Pablo estaba dispuesto a redimir, a comprar, a pagar un precio porque aquel hombre Onésimo fuera tratado bien. El precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí no fue algo sencillo o poco, hermano. Fue una sangre que fue derramada, una sangre limpia, pura, hermanos, de un hombre que no conoció pecado, mas sin embargo dice la palabra que por usted y por mí se hizo pecado. Entonces, si Jesús pagó un precio, Pablo pagó un precio y le dijo, si en algo, si todavía sentís algo y decís me debe tanto porque se robó tanto, yo te lo voy a pagar. Pero quiero que a Onésimo me lo trate bien. El Señor un día pagó un precio por usted.
Probablemente nuestros antepasados nos habían entregado a la brujería, a enfermedades. Probablemente alguien de nuestra familia pactó para que nuestra generación fuera maldita, pero el Señor derramó su sangre preciosa y nos libró de toda maldición, haciéndose Él maldición por nosotros, porque dice la palabra: maldito el que es colgado en un madero. Jesús llevó esa maldición que había sobre usted y sobre mí, la llevó Él, pagó un precio. Así como Pablo un día le dijo: si algo te debe Onésimo, ponelo en mi cuenta, yo te lo pago. La obra redentora de Jesús no es solamente hablarla, es ponerla en práctica. Es pagar con un bien a alguien que le hizo daño a usted. Es olvidar el pasado y decir: a partir de ahora, cuente conmigo o cuenta conmigo para lo que sea. Dice el versículo 19, perdón. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, dice. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Le está diciendo: si somos amigos, no desprecies a Onésimo. No lo desprecies, porque es como mi hijo. Atenderlo como me atenderías a mí si yo llegara a visitarte. Ve a su hermano que tiene a la par. Él es la imagen de Jesucristo. ¿Por qué nos atrevemos a hablar mal de nuestro prójimo? ¿Por qué nos atrevemos a inventar cosas en contra de nuestro prójimo? ¿Por qué? ¿Por qué somos presa tan fácil para el enemigo que se levanta en crítica, en murmuración? Hasta aquí, Filemón no habla, hermanos. Filemón solo leyó la carta. Filemón no le dijo: hey, ¿cómo me lo vas a mandar? No, hombre, no seas así. Después de todo lo que me hizo, ¿querés que lo perdone? Callado. Porque las cosas en el camino de Dios se obedecen, no se discuten. Los mandamientos de Dios se obedecen, no se discuten. Y este era un mandamiento, lo vas a recibir como que me estés recibiendo a mí. Termina el versículo 23 y dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En ningún momento refuta la orden de Pablo, Filemón, hermanos. ¿Por qué? Y miren la pandillita que tenía Pablo, todos estaban en la cárcel con él, hermano. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas estaban con Pablo en la cárcel. Y le dice: ay, me lo saludás en la carta, ponele que le mandamos saludos. Yo lo saludo. Pero en ningún momento Filemón le dice: no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque había sido transformado por Dios. Porque habían recibido el Evangelio y lo habían atesorado en su corazón. Pero de nada nos sirve a nosotros saber la Biblia si no la ponemos en práctica. Los escribas, los fariseos, conocían la Biblia, pero el Señor les dijo: de labios me honran, su corazón está lejos de mí. Dios anda buscando hacedores de su palabra, no conocedores de su palabra. Dios anda buscando obreros que trabajen en su viña, no que lleguen solamente a ver. Porque hablar y decir es fácil. Dice el pastor: los hechos son los que cuentan. Y eso es cierto. Mi hija Naomi en el kinder, cuando llegó a kinder 3, dijo que su papá trabajaba en un hospital y que era médico. Nada que ver, hermano. Entonces, en la primera reunión que yo fui, dijeron: bueno, se presentan, y el doctor que está aquí con nosotros. Yo me quedé así: ¿doctor de dónde? Es que su hija dice: no, hombre, sí, trabajo en un hospital. ¿Qué tal que yo hubiese dicho: sí, yo trabajo en un hospital y soy doctor? Y alguien se cae, hermano, y veo sangre y soy el primero en desmayarme. ¿Qué tal eso? Y no que el doctor, hechos, no palabras.
Pablo confortaba la vida de las personas. Oiga bien eso. Estando él en la cárcel. Estando en la cárcel les decía, tengan como sumo gozo las aflicciones de Cristo. Gozaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos en el Señor desde la cárcel. Hechos, no palabras. Los confortaba necesitando él una palabra de ánimo. Y al ver a Onésimo en la palabra, es vernos lo que éramos antes nosotros, esclavos. El Señor pagó un precio por usted y por mí. Todos valemos lo mismo que vale Jesús, su sangre, todos, desde el más pequeño al más grande, todos valemos lo mismo. El que predica como el que no predica vale lo mismo delante de Dios. El que sirve en un ministerio como aquel que sirve en todos los ministerios, o el que no sirve en ningún ministerio como aquel que sirve en todos los ministerios, todos valemos la misma sangre de Jesucristo. ¿Por qué hacemos nosotros acepción de personas? ¿Por qué hacemos nosotros a un lado y ponemos etiquetas? Cuando el Señor pagó el mismo precio por usted y por mí. Reciba a su hermano como recibiera a Jesús. Yo quiero recibir a mis hermanos como recibiera a Jesús. Porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Transformados a imagen y semejanza de Dios. Señor, te pedimos que hagas esa obra transformadora en nosotros. Como la hiciste en Onésimo, como la hiciste en Filemón. Que Filemón tuvo que perdonar una traición. Filemón tuvo que perdonar un robo, una falta leve, grave o muy grave, no lo sé. Pero él era la víctima, él era el dañado. Pero había sido transformado por ti, Señor. Y solamente obedeció y recibió a Onésimo, como recibir al apóstol Pablo. Señor, danos esa capacidad a nosotros de poder ver con tus ojos a tus hijos, de poder sentir por tus hijos lo que tú sientes por mí, por tu pueblo, Señor, amor. Que no importa cuántas veces falle, un solo precio pagaste tú y ese basta para poder tratarnos todos con amor y respeto, Señor. Padre, bendice esta palabra en el corazón de tus hijos. Bendice esta palabra en la vida de tus hijos, en mi vida, Señor. Yo no sé cuántos Onésimos habemos acá. No sé cuántos Filemón habemos acá, Señor. Que nos tienen que perdonar o tenemos que perdonar, Señor. No lo sé. Pero te pido, amado Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos dé ese toque, ese impulso que nos hace falta para obedecer tu palabra como debe ser, Señor. Obra en nuestras vidas. Si estamos aquí es porque necesitamos de ti, Señor. Tanto los que predicamos como los que escuchamos tu palabra estamos en un proceso de transformación, en un proceso de aprendizaje, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te pedimos, mi Señor, que nos lleves con bien hacia nuestros hogares. Que bendigas nuestra noche, Señor, libre de enfermedades, libre de accidentes, de problemas. Dice tu palabra que los que confiamos en ti no tendremos temor de malas noticias tampoco, Señor. Ayúdanos siempre, Dios, a confiar en ti y a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, nuestro Señor,
Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.